Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador. Qué placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Gracias nuevamente por estar en sintonía desde muy tempranas horas de nuestra programación. Agradecemos como siempre esa fiel sintonía a Dios Todopoderoso por darnos también el privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Hoy, esta mañana de día jueves 23 de abril, el día de ayer, por cierto, se celebró el Día Mundial de la Tierra, momento propicio para poder de alguna manera haber hecho una reflexión profunda de lo que hemos venido haciendo, particularmente cada uno de nosotros frente al medio ambiente, frente al cuidado de nuestros recursos y otros aspectos elementales que rigen las políticas que cada gobierno establece para poder cuidar de nuestro medio ambiente. Sin duda alguna, esta situación de la pandemia, por la cual tiene prácticamente al mundo de rodillas, es un momento importante a la cual muchos también lo consideran que es propicio para poder entender de que la tierra también se está dando un descanso. Bueno, Dios mediante así sea, y en los próximos días comencemos de nuevo a desarrollar nuestras actividades, las cuales nos permitan desde luego poder encaminar todos aquellos planes, aquellos proyectos que hemos venido poniendo y colocando por delante, así como también haciendo una introspectiva sobre la necesidad de los cambios que cada uno de nosotros debe de ponerle precisamente a lo que viene por delante. Antes de poder darles a conocer precisamente a nuestro invitado de hoy, quiero presentarles a continuación un resumen de lo que el día de ayer, en la primera parte de nuestro programa, tuvimos como invitados a dos diputados de la Asamblea Legislativa, en la cual analizamos aspectos elementales que ahora más que nunca van de alguna manera tomando mayor hegemonía, y especialmente cuando se trata del establecimiento de cercos perimetrales que permitan de alguna manera controlar la aglomeración de salvadoreños o de personas para evitar contagios. Veamos un poco también, es de lamentar ya una nueva víctima producto del COVID-19, según las autoridades. Se trata de una persona que oscila alrededor de los 62 años, una persona que había migrado a los Estados Unidos. Esta persona, de acuerdo al reporte que se tiene, pues había superado en algunas etapas el COVID-19, pero al final terminó falleciendo. Así es que este miércoles, como lo dijo el día recientemente, hace unas horas, el presidente de la República, este miércoles 22 de abril realizamos 100.010 pruebas de COVID-19, 997 negativas, 13 positivas, todos locales, dice, 2 de Soyapango, San Salvador, 2 de Ciudad Delgado, 2 de Guazapa, 1 de Santo Tomás, 2 de San Miguel, 1 de Chalatenango. Así es que así están precisamente parte de las informaciones que se están generando en los últimos, digamos, horas, de conformidad a cómo se está llevando a cabo el tratamiento y la medición de este sistema de emergencia que busca contener precisamente el número de personas que podrían ser contagiadas, y cómo también nosotros, quedándonos en casa, podríamos evitar también el contagio. Ahora sí, ya tenemos también vía Skype a nuestro invitado en esta primera parte. Se trata del embajador de la Unión Europea acreditado en nuestro país, al embajador Andreu Basol, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias, buenos días, embajador, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, embajador. Aquí estamos precisamente cumpliendo también las medidas higiénicas y sobre todo también de alguna manera cumpliendo con esa distancia social, aprovechando la tecnología. Le agradezco el tiempo que nos da
para poder compartir sus impresiones con relación a esta emergencia que no solo tiene nuestro país, sino que el mundo. Europa también está siendo fuertemente golpeado precisamente por esta pandemia, embajador. Sí, Europa, como sabe usted, está en una situación de mucha dificultad, enfrentando unida esta enfermedad, esta epidemia que llegó en el mes de febrero, que se expandió sobre todo en el mes de marzo, y todos los países han tenido que hacer un enorme esfuerzo, primero para convencer a la gente de que tienen que quedarse en casa, porque, como sabe usted, se trata de países como aquí, que todo el mundo le gusta salir a la calle, la actividad económica es muy importante, y luego no solamente convencerlos de esto, sino que además hacer que el sistema sanitario esté preparado para enfrentar esta pandemia. Siempre se dice que primero son los enfermos quienes reciben la epidemia, luego son los propios responsables sanitarios, los médicos, las enfermeras. Después viene el sistema sanitario, que sufre de la sobrecarga de trabajo y del estrés al que es sometido. Y luego ya siguen, desgraciadamente, pues el sistema económico y el conjunto de la sociedad. Embajador, ese es un punto de honor que se ha venido analizando, creo que no solo en una latitud como la nuestra, sino que también a nivel mundial. Y es precisamente la preocupación que tienen los gobiernos por atender la emergencia, es decir, por resguardar la salud de las personas, pero también ponerse a pensar lo que viene después. ¿Cuál es su impresión en torno, digamos, a este dilema, verdad, cuando se trata de plantear medidas como la que hemos conocido de algunos sectores gremiales en nuestro país que plantean la necesidad de ir abriendo la economía, abriendo algunas empresas, utilizando ciertos cánones o protocolos sanitarios para evitar contagios? Bueno, es un debate que se produce en todos los países del mundo, no solamente aquí en El Salvador. Y se produce porque efectivamente todo el mundo es consciente de que va a haber una etapa de readaptación a las nuevas condiciones y al mismo tiempo que mantener una economía cerrada durante meses o semanas tiene un impacto económico muy negativo. Todas las previsiones económicas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Unión Europea, de los organismos internacionales más importantes, son previsiones, tenemos que decirlo, pesimistas, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que no hay una opción. Es decir, desde cierto punto de vista es un falso debate. No habrá economía si no tenemos un mínimo de condiciones para volver a la actividad económica. Es decir, si no hay un mínimo de condiciones de control de la epidemia. Y por consiguiente, yo desde luego no quisiera estar en los zapatos de ningún presidente de ningún país en estos momentos, porque hay que tomar decisiones difíciles. Aquí en El Salvador también, en Europa se han tenido que tomar decisiones muy difíciles, y esta opción entre salud y actividad económica en realidad es una falsa opción. No puede haber actividad económica con una epidemia que está teniendo un efecto tan devastador en los sistemas de salud como el coronavirus 19. El COVID-19, embajador, nos tomó por sorpresa, lo sostienen algunos. Sin embargo, ha puesto a prueba precisamente la importancia que tiene, la fortaleza de todos los servicios de salud que deberían de tener los países, y sin duda alguna esto ha venido a descubrir que verdaderamente los sistemas de salud en países como los nuestros, y lo ha reconocido el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, es el reflejo de lo que verdaderamente no se le ha puesto la atención y no se ha hecho en el pasado. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que efectivamente, primero yo soy una persona que cree mucho en los sistemas de salud públicos, porque son los únicos que pueden atender al conjunto de la población. Y cuando hay un sistema público que atiende al conjunto de la población sin ningún tipo de discriminación, eso favorece al conjunto de la población. Si yo tengo un vecino que no está asegurado, este vecino no solamente supone un peligro
para la salud de él mismo, sino también supone un peligro para el conjunto de la salud del colectivo al que pertenece. Y yo creo que los sistemas de salud públicos han sabido responder, por ejemplo, en Europa, de forma extraordinariamente bien, a pesar de las dificultades, a esta emergencia. Y yo creo también que el gasto en salud no es un lujo, es una necesidad. Y hemos visto como en El Salvador, a lo largo de los últimos 20 años, ha habido un descenso del gasto en salud. Estaba el país alrededor del 8% del PIB, el Producto Interior Bruto, en el año 2000, y fue descendiendo hasta el 6% en el año 2009, y luego ha remontado un poco, pero no lo suficiente. Yo creo que esa inversión en salud es necesaria, forma parte de la infraestructura de una sociedad. Embajador, en sintonía precisamente con ese análisis que usted planteaba sobre lo que no hemos hecho en el pasado y ahora lo estamos viendo al descubierto, la necesidad de haber tenido fortalecida la base de una red hospitalaria pública muy importante. Sabemos que también es importante la necesidad de concatenar esfuerzos de diálogo en una emergencia y en una pandemia como esta. ¿Cuál es la valoración que usted tiene al respecto? Recientemente, en unas declaraciones que publica el periódico La Prensa Gráfica del fin de semana pasado, usted hacía un llamado precisamente a el diálogo, a encontrar precisamente aspectos meramente de coordinación para poder atender esta emergencia. ¿Cuál es su valoración en torno a esta figura que sin duda alguna es vital a la hora de poder enfrentar una pandemia de esta naturaleza? Mire usted, el adversario aquí es un virus, es una enfermedad temible y desconocida, porque todo hay que decirlo, es decir, el conocimiento científico sobre este virus sigue siendo limitado y sigue habiendo mucho trabajo por hacer para obtener un tratamiento profiláctico y no digamos ya para obtener una vacuna. Y también tenemos que tener en cuenta de que la comunidad científica y la comunidad médica está aprendiendo. Y también todos los especialistas en epidemiología. Es decir, hay gente que todavía no sabe muy bien cuál es el tratamiento social que hay que darle a esta enfermedad y cómo se le puede confrontar desde un punto de vista social. Y estamos todos los países experimentando. Y por esa misma razón, teniendo en cuenta de que se trata de un adversario común del conjunto de la sociedad, es importante que desde el punto de vista político haya grandes acuerdos, haya grandes consensos, que solo se pueden conseguir con voluntad de diálogo, con una sincera voluntad de diálogo, para que haya acuerdos nacionales, no solamente en la confrontación de la epidemia, que es muy importante, sino también en el post-epidemia, para dar el tratamiento social y económico necesario para abordar la crisis que se nos está avecinando. Así que los países que están tratando mejor esta epidemia son precisamente aquellos en los que no se reparten culpas, sino que se asumen responsabilidades, en las que los políticos dejan de lado la lucha política, hacen un paréntesis y son capaces de llegar a acuerdos para las medidas sociales y económicas necesarias para confrontarlo. Repartir culpas y, repartir responsabilidades y no repartir culpas, ¿es el caso de El Salvador bajo ese escenario como usted lo plantea? ¿Se puede comprender así, embajador? El caso de El Salvador, yo creo que todo el mundo lo conocemos. Estamos en un país que tiene una larga historia de polarización política, pero yo creo que dentro de esa larga historia de polarización política también ha habido momentos de acuerdo y también ha habido momentos en los que las fuerzas políticas han sido capaces de llegar a consensos. Y yo estoy seguro que en el caso del COVID-19 esto también tiene que ser así. Y desde luego desde la comunidad internacional, en la medida en que podamos, vamos a ayudar para que esto sea así y para que las principales instituciones del Estado,
de cualquier Estado democrático, no se trata de una particularidad de El Salvador. El legislativo, el ejecutivo y el judicial, los que trabajan para que la ley se aplique, como puede ser la Fiscalía o la Policía, para que todas las instituciones importantes del Estado trabajen y remen en la misma dirección. Y esa dirección tiene que ser una dirección de consenso y de acuerdos. En esa dirección en la que define un punto A y un punto B, recuerdo que antes de esta situación había una preocupación precisamente por la forma en cómo se estaba manejando las relaciones entre los poderes de Estado. ¿Es el reflejo de lo que hoy tenemos hoy en día o realmente esta pandemia, quieras o no, nos ha venido a, como usted bien lo dice, a poder comprender y entender que juntos, unidos, sí podemos resolver, podemos afrontar mejor esta pandemia? Desde luego, y yo creo que esta unidad, que insisto, no es una unidad que tiene que ser impuesta, no es una religión. En política los acuerdos son el resultado del diálogo y los acuerdos son el resultado de la capacidad de diálogo. Si no hay capacidad de diálogo y si no hay diálogo, eso no va a ser posible. Pero yo estoy convencido de que El Salvador es perfectamente consciente de que tiene que haber ese diálogo y que por parte de la Presidencia de la República, por parte del Legislativo, por parte de las autoridades judiciales, por parte de la Fiscalía, todos son muy conscientes de que esto es así y que van a hacer esfuerzos en esta dirección, estoy convencido. Recientemente escuchaba algunas voces de algunos sectores que cuestionan precisamente la forma en cómo se está atendiendo, por un lado, de manera muy positiva, por parte del gobierno, lo que significa la emergencia, pero por otro lado también ciertas violaciones al Estado de Derecho. ¿Cuál es su impresión en cuanto a esta, digamos, a esta modalidad, especialmente cuando se trata de hacer uso del ejército y de alguna manera tomar disposiciones que van de acuerdo a lo que el mismo fiscal general de la República el día de ayer decía, en contra de la legalidad, el establecimiento, un ejemplo claro, de estos cercos sanitarios con la utilización de las Fuerzas Armadas? Esta es precisamente la razón por la cual existe un sistema judicial, existe una tutela jurisdiccional, es la razón por la cual hay jueces a quienes se les puede someter un caso si hay un ciudadano que considera que sus derechos han sido vulnerados, y por eso los tribunales están ahí, y por eso es tan importante que haya ese diálogo por una parte, pero también esa independencia de las instituciones. Y yo creo que los tribunales, si la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema considera de que ha habido una violación o que ha habido una vulneración de ciertos derechos, está también en su derecho de emitir una resolución, y es así como se aplican las leyes en todos los países democráticos, ¿no? Nosotros no tenemos una opinión. La opinión que cuenta es la opinión de los tribunales, y si hay un caso que se somete a la Corte Suprema, son ellos los que tienen la última palabra sobre la opinión jurídica, el criterio jurídico que debe seguirse. Yo creo que esto es muy importante. Ayer, por cierto, en consonancia con eso que le preguntaba, oíamos a través de los medios una declaración que hacía el responsable de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, el eurodiputado español Leopoldo López, en la cual decía que países de Centroamérica, y citaba así de manera muy tajante, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, están aprovechando la lucha contra el COVID-19 para tomar medidas de control social que violan los principios del derecho internacional. ¿Qué piensa al respecto de esta declaración, embajador? Se trata de una opinión respetable de un diputado, no es desde luego la opinión del Ejecutivo de la Unión Europea. Se trata de una opinión de un diputado que se expresa con toda libertad y que considera de que hay una situación de vulneración en algunos países, pero desde luego, como sabe usted, los diputados en cualquier país tienen libertad de palabra absoluta, y también en la Unión Europea. Ok, embajador,
¿Cuál es su evaluación sobre las medidas de emergencia que se han tomado y específicamente cuando hacemos una comparación entre entre los números que reflejan estadísticamente otros países versus lo que nosotros estamos teniendo? El nivel de contención a su criterio ha funcionado y cuáles son los factores que a su criterio han permitido tener estos resultados que muchos consideran positivos, y lo queremos ver desde el punto de vista de que a estas alturas incluso esa curva prácticamente que estaríamos nosotros experimentando debido al aumento de casos ha sido bastante aplanada precisamente por estas medidas. Bueno, yo no soy ni seré nunca un experto en epidemias, así que no puedo responder a esta pregunta de una forma técnica. Lo que sí le puedo decir es que comparando con otros países, no cabe duda de que todo parece indicar de que las medidas que se han tomado en El Salvador han sido las medidas apropiadas. Muchos en su día dijeron que eran excesivas. Y yo comprendo este punto de vista, pero yo creo que con el tiempo, efectivamente, sin ser un experto, se puede decir que están funcionando y esperemos que sigan funcionando. Lo cierto es que El Salvador fue de los primeros países en introducir limitaciones de viajes desde Europa. Fue de los primeros países que cerró completamente la frontera, de los primeros países que cerró el aeropuerto. Y esto, pues, todo parece indicar que está funcionando. Obviamente se puede discutir si podría haberse hecho después o debería haberse hecho antes. Todo esto es muy difícil, Y yo insisto, nadie está libre de error en la implementación de medidas en ningún país del mundo, incluso en los países más avanzados del mundo. Así que yo tengo todo el respeto por las medidas que se han ido tomando en El Salvador a lo largo de las últimas semanas. Y lo único que puedo esperar es que, primero, que se sigan por parte de la población y, segundo, que funcionen. Porque, obviamente, eso no es una ciencia exacta. Y todos sabemos de que en cualquier momento puede haber un resurgimiento de la epidemia si se relajan algunas medidas. Bueno, hay que encontrar el equilibrio que antes decíamos. Ahora mismo todos conocemos el caso de un determinado país en Asia, que había implementado medidas muy bien, que había dominado la epidemia muy bien, que relajó las medidas y que han tenido de nuevo pues una situación de resurgimiento de la epidemia. Así que la prudencia se impone sabiendo de que uno no puede paralizar el sistema económico eternamente, por supuesto. Ese es un punto importante al cual yo desde luego quiero llegar, y ese es uno de los propósitos por los cuales le pedimos su tiempo para conversar con nosotros, y que tiene que ver precisamente con el tema de la cooperación, el tema de la ayuda, porque después de la pandemia viene el tema de la reconstrucción, que me da la impresión que no va a ser muy fácil. Pero bueno, ya vamos a llegar a esto. Solo quiero cerrar un poco este ciclo. Este es otro debate que también se tiene, y cada país tiene la libertad de poder llevar a cabo lo que usted bien decía, ¿verdad? O abrirse paulatinamente o, en este caso, mantener esos sistemas rígidos de cuarentena que de alguna manera evitan el contagio. Por ejemplo, en Europa cada quien tiene, digamos, un nivel diferente para abrir sus economías o mantener rígida lo que sería la cuarentena, embajador. Sí, se han adoptado diversas estrategias porque estamos ante una situación nueva. Como decía, es un adversario temible y muy desconocido. Y entonces es obvio de que hay distintas estrategias para afrontarlo. Al principio incluso recuerdo que hubo quien estuvo hablando de inmunidad comunitaria, usted lo recordó, Sí. lo recordará, y que esto parece ser que no ha funcionado, ¿no? Porque esto somete a tal estrés a los sistemas de salud y además que produce pues gran número de víctimas, ¿no? Entonces también hay aspectos distintos, incluso se está hablando de que hay una cierta predisposición genética de ciertas poblaciones a tener la enfermedad, mientras que otras tienen menos predisposición. Es decir, se trata, insisto, de una enfermedad muy desconocida y su comportamiento sigue siendo un comportamiento muy desconocido. Pero yo lo que quisiera decir es que, a pesar de que hay países que están adoptando estrategias distintas,
En todo caso, en Europa sí ha habido mucha más cooperación y mucha más colaboración de lo que se refleja en los medios de comunicación. Yo ya sé que es fácil decir que no hay diálogo o colaboración entre los países de la Unión Europea, pero lo ha habido y mucho. Y ha habido también mucha ayuda entre ellos, de material sanitario, de médicos, porque uno de los elementos, de las materias primas que ha faltado más es el personal médico, que ha sido y que ha estado en primera línea, que ha sido los primeros que se han enfermado y por consiguiente se ha producido primero una gran necesidad de personal médico, pero al mismo tiempo mucho personal médico que no podía estar prestando sus servicios porque había caído enfermo, ¿no? Entonces, ha habido también colaboración en estos términos. Y todos recordamos, por ejemplo, como el propio primer ministro británico le daba las gracias a dos enfermeros, uno de Nueva Zelanda y otro de Portugal. Es decir, todos los países necesitan la colaboración y necesitan que haya gente que esté a disposición. Embajador, voy a hacer desde luego una pausa para hablar ahora sí del tema de la cooperación. Se habla de Latinoamérica con un fondo importante de parte de la Unión Europea. Estamos hablando casi de alrededor de 15.600 millones de euros de un paquete financiero de ayuda. Y me gustaría un poco también ubicarlo en el contexto de la cooperación que la Unión Europea ha tenido particularmente para nuestro país. Me voy a permitir hacer una pausa. Gracias por estar con nosotros. Son las 6:57. Gracias a usted por estar en sintonía de la señal de Grupo Megavisión, así como también por estar a través de Megavisión Go y por supuesto nuestra señal a través de nuestra cuenta en Facebook. Diálogo con Ernesto López Radio, también ahí está, y por supuesto también a través de nuestra cuenta en Twitter. Nos vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa, sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos en esta segundo bloque de la primera parte del programa conversando con el embajador de la Unión Europea en nuestro país, Andreu Basol. Y embajador, quizás un poco para cerrar el contenido de lo que teníamos en el anterior bloque. Usted habló precisamente de una figura que me parece que es interesante colocarla en el contexto de cómo impacta precisamente para la salud, digamos, mental de las personas, y es el tema de la información o desinformación que también lamentablemente se ha manejado en el contexto de esta pandemia, ¿cierto? Sí, desgraciadamente, efectivamente, hay un problema importante de desinformación. Mucha gente utiliza pues esa capacidad de conectarse con todo el mundo que suponen las redes sociales, que yo creo que es muy importante y que es muy favorable para la información social, pero también es utilizado de forma errónea y a veces con mala fe por algunos que repanden informaciones falsas, rumores falsos, y esto forma parte de una de las grandes luchas que tenemos en esta década, ¿no? Que seamos capaces que los profesionales de la información cumplan su trabajo dando las informaciones correctas, dando los puntos de vista distintos, porque la pluralidad informativa es fundamental, pero al mismo tiempo poniendo de lado esos rumores, esas informaciones falsas, que lo único que hacen es, en algunos casos, interesadamente defender los intereses inconfesables de algunos, ¿no? Así que tenemos que estar muy, muy atentos. Y la Unión Europea está trabajando mucho en este tema. Tiene un observatorio de informaciones falsas. Ha identificado miles de falsos narrativas a lo largo de las últimas semanas y las está denunciando de forma muy activa.
¿Por qué en países de la Unión Europea ha habido necesidad, muy pocos he visto, la necesidad de hacer recurso de las Fuerzas Armadas como parte de la contención y de la educación o de las restricciones en este tipo de medidas? Pregunta un televidente. ¿Y por qué países como el nuestro todavía lo experimentan? Una interesante pregunta, ¿no? Sí, efectivamente eso se puede plantear, ¿no? Pero de todos modos las Fuerzas Armadas han sido utilizadas en varios países, ¿no? Por ejemplo, en España se está utilizando para la desinfección de residencias de ancianos, de aeropuertos, de hospitales. En otros países se está utilizando también como medida de seguridad. No hay una receta universal. Es decir, cuando los servicios públicos están en una situación de estrés y necesitan acudir a muchos sitios a la vez, es normal que se pueda utilizar también a las Fuerzas Armadas bajo determinadas circunstancias y, desde luego, bajo la autoridad civil. Al inicio de este mes, arrancando, usted dio unas declaraciones a unos medios en donde decía que una prioridad es acelerar los pagos de cooperación con El Salvador. Y decía precisamente que uno de los objetivos que tiene la Unión Europea es apoyar al país para que el gobierno tenga más recursos económicos para enfrentar la crisis sanitaria por el COVID-19. ¿Qué tipo de cooperación? Y ya entrando un poco en consonancia, en la segunda parte, ya en unos minutos, voy a tener también la presencia del ministro de Salud acá con nosotros en el estudio para conversar también ampliamente sobre el tema de las herramientas pertinentes, no solo desde el punto de vista de indumentaria, sino que también económicas que se tiene para poder afrontar la pandemia. La pandemia. ¿Qué tipo de cooperación tiene la Unión Europea y está aportando para el país, embajador? Mire usted, nosotros tenemos en estos momentos a disposición del país pagos condicionados y nuevos programas que en su totalidad son 55 millones de euros, que vienen a ser unos 60 millones de dólares. Y ese dinero estaba pues previsto para ser invertido en determinados programas antes de que tuviéramos la crisis del COVID-19. Y lo que ahora estamos haciendo y lo que estamos dialogando con el gobierno es ver primero cómo se pueden acelerar los pagos de los programas que ya existen y segundo cómo se pueden reorientar los fondos de los programas que todavía estaban en fase de identificación. Porque no cabe ninguna duda de que la situación, el contexto ha cambiado completamente y que la Unión Europea tiene la flexibilidad suficiente para poder adaptar estos programas a las nuevas necesidades del país, como lo va a hacer en todos los países del mundo con los cuales tenemos cooperación. Y en El Salvador no es una excepción. Nosotros nos gustaría poder hacerlo y vamos a trabajar, a pesar de que hay, en los programas de cooperación hay muchas garantías y muchos candados, por así decirlo, para que el dinero público de la Unión Europea sea bien utilizado, sea correctamente utilizado, sea eficaz y eficiente. Y a pesar de todos estos candados y a pesar de todas estas garantías, vamos a intentar ser flexibles para poder invertir el dinero acá en las prioridades del gobierno, que son, por supuesto, prioridades de salud y de recuperación económica. Bueno, bien utilizados y eficientizados a partir de una experiencia que entiendo que en gobiernos anteriores hubo un mal uso de los recursos cuando estaban predestinados para determinadas acciones, entiendo, embajador. Bueno, eso es algo que sucedió hace ya bastantes años. Tenemos que ser sinceros. Esto sucedió en el año 2011-2012, en que efectivamente hubo un problema grave que afectó la ayuda de la Unión Europea. Estamos hablando de la administración del presidente Funes, y ahí se identificó un desvío de dinero de la Unión Europea que fue a parar a esos famosos fondos reservados, ¿no? Sí. Y que luego se supo que en esos fondos reservados tenían una utilización fraudulenta, o por lo menos mayoritariamente fraudulenta. Eso fue identificado, eso fue descubierto gracias al trabajo no solamente de la Unión Europea, pero sobre todo
de la Fiscalía General de la República. Se ha trabajado en coordinación con la Administración, con esta Administración, para que esto no pueda volver a suceder. Y yo creo que desde luego, no hemos tenido ningún otro caso desde el año 2012 y, desde luego, ahora tenemos sistemas de control que son muy rigurosos y que yo creo que precisamente por esa rigurosidad de esos sistemas de control, pues es más difícil reorientar pagos y programas, pero lo vamos a intentar hacer porque la situación es efectivamente excepcional. No cabe duda que la emergencia es mundial. Las necesidades son muy parecidas de todos los países que tienen, sobre la base de los equipos de bioseguridad para poder afrontar la pandemia, en el caso de los trabajadores de salud, por un lado. Por otro lado, también está el tema de los instrumentos o los aparatos médicos. Otro es el tema de la infraestructura. En fin, todas estas son necesidades muy características que todos los países a raíz de la pandemia se tienen. ¿Hay alguno en particular que se tenga de dotación por parte de la Unión Europea, especialmente para los trabajadores de salud que están en los últimos meses, en los últimos días han estado demandando el equipo necesario para poder seguir atendiendo a pacientes con COVID-19, embajador? Bueno, vamos a ver, aquí hay dos cuestiones distintas y que creo que es muy importante distinguir. Primero, a veces tenemos la impresión de que uno señala con el dedo el problema y la gente se queda mirando el dedo y no el problema que se está señalando. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo en estos momentos? Y es que el problema real es que muchos países no tienen stocks estratégicos de productos sanitarios y de medicamentos básicos y que tampoco tienen producción de estos productos. Y que muchos países, incluyendo en Europa, nos hemos visto que somos dependientes de la producción de otros países. Y eso es un problema muy grave que habrá que solucionar. Y en Europa, desde luego, se está ya reflexionando a la necesidad de crear stocks estratégicos por una parte y de tener una propia producción a nivel de los países para que en caso de escasez y de emergencia se pueda tener acceso a estos productos. Yo creo que a nivel centroamericano también debería reflexionarse sobre esto. Es decir, que hubiera una capacidad de producción y de almacenamiento de productos básicos de estas características para no tener que depender de mercados internacionales que aprovechan la situación para especular sobre estos productos. Esa es una primera cuestión. Y la segunda cuestión, en cuanto a la ayuda, en estos momentos, estos productos que usted mencionaba, productos de protección personal, ciertos medicamentos, todo esto está en una situación de estrés muy grande también en Europa. Y desafortunadamente no estamos en condiciones de proveer estos productos que muchos de ellos ni siquiera son producidos en Europa y que hay que acceder a los mercados internacionales. Pero lo que sí estamos dispuestos es a trabajar con el gobierno para trabajar en un programa, en un proyecto de desembolso rápido para el sector sanitario. Eso sería, yo creo, muy interesante. Vamos a ver si será posible, no lo sabemos todavía, hay que estudiarlo con mucha atención, pero desde luego estamos muy abiertos al diálogo y muy pronto tenemos encuentros sobre este tema. Bueno, un factor que suma a ese elemento de cooperación muy similar que puede haber, pero también de mucha necesidad en cada uno de los países, es el tema del tratamiento específico que puede tener este COVID-19, donde no se tiene todavía con ciencia cierta qué producto o qué medicina es concretamente la que puede tener para poder salvaguardar. Entiendo que lo demás son paliativos, embajador. Sí, y yo no solamente no soy epidemiólogo, tampoco soy farmacólogo y tampoco soy médico. Y estamos efectivamente, como decía, ante esta nueva enfermedad se está explorando. Sí. Y yo creo que todos estos rumores de que esta medicina es buena y que la otra no es, y luego viene un estudio y dice, pues realmente
este tratamiento no es tan bueno como se decía y produce efectos secundarios. Yo creo que se está investigando muchísimo, de una forma muy acelerada. A veces las noticias van por delante de la verdad y a veces la verdad no se confirma. Entonces, el nivel de ansiedad pública es tan grande, la gente está tan abierta a recibir buenas noticias, pero hay que tener en cuenta de que un tratamiento médico toma, lo más a menudo toma meses, a veces años en ser investigado. Tengamos en cuenta de que un virus temible como fue el SIDA, que apareció hace 40 años, hoy todavía no tenemos una vacuna contra el SIDA. Entonces, tenemos que ser realistas, ¿no? Y esperemos que este no sea el caso del COVID-19, que se encuentre un tratamiento o que se encuentre una vacuna pronto, pero no se puede hacer por arte de magia algo tan difícil que necesita tanta investigación, porque cuando uno recibe un tratamiento o cuando uno recibe una vacuna, quiere que esa vacuna o ese tratamiento sean eficaces y que no sean peligrosos. Y eso no es tan fácil de conseguir. Embajador, la segunda etapa de toda esta situación en términos de la pandemia, una vez controlada a nivel mundial, estamos hablando del tema y regresamos un poco al elemento y al factor económico, ¿no? El país, sin duda alguna, va a necesitar de muchísima cooperación, de muchísima ayuda. ¿Cuál es el escenario que usted, de alguna manera, visualiza a partir de esa preocupación, que también es válida tenerla en el contexto de que no sabemos para cuánto tiempo más va a ir esta pandemia, este tipo de medidas para contener la pandemia? Entiendo de que pues para nosotros, con todos los términos de legalidad que ha puesto la Asamblea Legislativa, estaríamos llegando hasta ahí por creo que el 1 o 2 de mayo, de acuerdo al estado de emergencia planteados, y que en los cuales el gobierno ha tomado las medidas de cuarentena. Sin duda alguna va a haber un gran debate también para saber cómo se va a llevar a cabo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advierte una nueva normalidad para el mundo, y cuando hablamos de esto estamos hablando en varios aspectos. ¿Cuál es su lectura, embajador, ya para ir un poco aterrizando de esta interesante tertulia que hemos tenido, diálogo esta mañana, precisamente conociendo cuáles son aquellos aspectos de cooperación importantes que tiene la Unión Europea para países como el nuestro? Vamos a ver, el Fondo Monetario Internacional ha hecho previsiones para muchos países del mundo. En el caso de El Salvador ha hecho una previsión por encima del 5% de disminución de la economía salvadoreña, del Producto Interior Bruto salvadoreño, y una recuperación económica de alrededor del 4,5% para el año 2021. Es una previsión, y las previsiones valen lo que valen, ¿no? Estamos ante una situación muy desconocida, entre otras cosas porque no sabemos cuándo se va a volver a la normalidad y cómo va a ser esa normalidad. Como se decía en el título del periódico que usted mostraba, vamos a tener una nueva normalidad que no va a ser la misma normalidad de antes de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, sectores como el turismo, como la restauración, como los eventos públicos, como los centros comerciales, van a tener situaciones distintas. Las aglomeraciones probablemente no van a poder volver hasta que la epidemia no esté completamente dominada. Entonces, esto va a tener un impacto económico, más allá de que no va a haber quizá una situación de emergencia, esperemos. Y por consiguiente, yo creo que vamos a tener un trabajo muy importante que hacer de poner las ayudas económicas en dos niveles. Yo creo que hay un consenso internacional sobre esto que es muy importante. Ayudar a las personas y ayudar a las empresas. Ayudar primero a las personas que han tenido problemas de ingresos y que van a necesitar una ayuda, y la ayuda de $300 que fue dada por el gobierno va en esta dirección, y yo creo que ha sido una medida muy necesaria y muy positiva. Y luego ayuda a las empresas, sobre todo aquellas que tienen problemas de liquidez, para que puedan volver a trabajar y para que puedan resistir durante este tiempo.
Obviamente las empresas fuertes pueden tener un margen de maniobra superior a las empresas que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Y por consiguiente, esos dos aspectos, el aspecto social de ayuda a las personas y el aspecto económico de ayuda a las empresas, va a ser muy importante. Qué bueno, me refresca la mañana escuchar precisamente que países de los cuales usted representa dentro de la Unión Europea, pues están desde luego apoyando a nuestro país, ya como hemos hablado en el tema económico y por supuesto también para poder ver y atender lo que viene por delante, que es precisamente la situación económica, que no va a ser, digamos, fácil, pero tampoco imposible. Con la ayuda de Dios vamos a salir adelante todo. Embajador, el tiempo se me fue, le agradezco muchísimo que nos haya permitido llegar hasta la intimidad del lugar donde usted se encuentra y poder cumplir también nuestra cuarentena y nuestra distancia mediática social para poder conocer sus puntos de vista con esto. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias, y ojalá la tecnología que tenemos para comunicarnos, para Internet y para las computadoras, algún día la tengamos también para luchar eficazmente contra los virus. Hay que hacer mucha investigación y hay que hacer mucho trabajo, y hay muchos investigadores salvadoreños que están en todos los países del mundo trabajando también en esto, así que un gran agradecimiento a ustedes por el trabajo periodístico que están haciendo, que es tan necesario en estos tiempos de reclusión. La información se ha convertido en la materia prima estos días con el COVID-19. Así es. Hoy esta pandemia nos ha vuelto a colocar en ese lugar que pondera precisamente lo oficial y la importancia y la credibilidad que tienen los medios tradicionales para poder informar. Aquí no hay inventos, aquí no hay especulación, aquí están los hechos reales como lo hemos conversado. Muchísimas gracias, embajador, éxitos. Muchas gracias. En la segunda parte coronamos este diálogo de la mañana con el ministro de Salud. Con él vamos a conversar aspectos que tienen que ver precisamente con el tratamiento y el sistema de emergencia actual. Francisco Alaví con nosotros en cuestión de segundos. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Seguimos con ese papel de poder llevarles a ustedes, desde luego, los diferentes ángulos de la noticia, de la información, de la orientación frente a la emergencia COVID-19, lo cual representa también para nosotros la responsabilidad, como lo decía anteriormente, de poderles dar información verídica, ¿verdad? Aquí usted tiene la oportunidad de poder conocer el verdadero rostro que tiene la noticia. Allá usted haga sus propias valoraciones. Me acompaña en la segunda parte del programa el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Ministro, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por invitarnos y continuar informando sobre esta pandemia a toda la población. Sin duda alguna, el trabajo, y voy a comenzar con esto, el trabajo de atender la pandemia es 7/24. Sí, definitivamente estamos todo el día de lleno en esto de la pandemia. Bien importante también que toda la información que se está brindando hora con hora en los diferentes países que dan la mayoría de la información sobre coronavirus, el cambio de horario es importante y nosotros estamos pendientes de toda esta información. Hoy a las 4:30 de la mañana estábamos en la conferencia que se realizaba en Ginebra para el tema de la Organización Mundial de la Salud y todos los avances sobre el estudio Solidarity, que es el que recopila toda la información sobre los tratamientos que se están en prueba. Qué interesante ese punto nuevo con el cual abrimos esta conversación. ¿Qué se puede capitalizar de esa conferencia internacional que hubo? ¿Tenemos buenas noticias? Sí, se sigue en las mismas recomendaciones, pero sobre todo haciendo énfasis en la expansión de los tratamientos
que se han venido estudiando en los diferentes países, y otra cosa importante es que se mantiene la recomendación inicial, que es las medidas de prevención, la restricción, el distanciamiento social. Se toca mucho el tema de la reincorporación y de la economía, que debe ser todo de una manera prudente. Es más, no se recomienda que se levanten las medidas, porque de alguna manera se ha demostrado que incrementan las causas y los casos de pacientes que se infectan con coronavirus. Hoy por hoy hay que continuar con todas las medidas, y el enfoque y la cooperación de varios países en brindar información ayuda mucho para tomar decisiones acertadas. ¿Qué significa esto último que menciona de mantener un poco las medidas? ¿Significa que nosotros como país vamos a continuar, o va a depender de cada uno de cómo esté generándose, digamos, estadísticamente el comportamiento del COVID-19? Entiendo, y para felicitación, lo hemos dicho, y para reconocimiento, que los resultados son muy positivos a partir de todas las medidas que se han tomado. ¿Es el caso de nosotros, que vamos a mantener este tipo de medidas estrictas de contención? Yo creo que cada país tiene las características de su zona, y las características en base al manejo que se han venido tomando, en base a esas medidas, el tiempo en la implementación y el impacto que puedan tener. En ese sentido, los países van a ir incorporándose o reintegrándose a la economía y a varios factores, dependiendo de qué tanto se haya cumplido. En el caso de El Salvador, hoy por hoy, se ha tenido una curva bastante aplanada. No podemos decir que estamos estables o que estamos controlando, porque realmente es una pandemia, es una enfermedad que va a seguir afectando a la población salvadoreña, pero los datos estadísticos demuestran que se han tomado medidas acertadas, y sobre todo que están teniendo resultados positivos en este aspecto. No podría yo aventurarme a decir en cuánto tiempo vamos a poder de alguna manera abrir las fuerzas, pero sí... Abrir del todo, pero sí se puede paulatinamente, entiendo, ¿no? En ese sentido todavía no podemos tener un dato certero, porque lo importante es que continuemos con los resultados que hoy por hoy se están obteniendo, y esos resultados son a raíz de todas las acciones que se están tomando. Entonces, el liberar o disminuir la cantidad de acciones y de estrategias que han demostrado ser efectivas puede echarnos a perder el trabajo que se ha venido construyendo con el tiempo que tenemos de manejo de la pandemia. Voy a levantarme un poco para que me explique esta gráfica, que precisamente es la que nos puede llevar a comprender mejor el tipo de resultados que está generando la contención y las medidas que se están tomando. Veamos la gráfica precisamente que tenemos acá, ministro. Sin duda alguna que las proyecciones o la progresión era de que hasta fechas como por ejemplo las que tenemos acá, está un poquito desactualizado, no sé si es la última que se mantiene o sí, hay un poquito. Hay un poquito más. Pero la variable es poco, ¿no? Pero sí, realmente tenemos prácticamente una curva aplanada, ¿no? Esto nos dice muy buenas cosas. La proyección está establecida en base al incremento exponencial que puede tener esta enfermedad, en base a un parámetro del 2.5% de cada persona que puede estar infectada, y que va diseminando la enfermedad en el territorio. Ahora, la visualización de la curva aplanada, eso no es se marca en el contexto de cuántos parámetros le ponemos a los datos de la curva. A eso iba, Pero lo importante es que la tendencia y la observación en un periodo o en una muestra genere esa visualización de una tendencia a estabilidad. Y esa estabilidad nos genera a nosotros el resultado, o nos genera la expectativa de que vamos a poder dar abasto, o se puede dar el cumplimiento de la provisión de servicios, porque la exposición y la aparición de casos no va a ser elevada. Ok, tenemos, si no me equivoco, ayúdeme ministro, tenemos alrededor de 40 días, ¿verdad? De cuarentena. Cerca. 42 creo que van. Cerca. Y es el resultado, es bastante aleatorio, mientras que otros países están disparados, ¿no? Sí, es importante eso, que ese resultado que se ha construido hay que mantenerlo, y para mantenerlo lo que ha demostrado que es evidente, que es funcional, ha sido todas las estrategias que se han tomado, y la población tiene que también conocer un punto bien importante.
Cuando nosotros nos referimos a una curva aplanada, no estamos diciendo que va a llegar un momento en que no va a aparecer casos, porque si no hay presencia de casos, que no existieran casos, eso para nosotros realmente sería la solución. Pero la tendencia aplanada significa: van a aparecer casos en una cantidad pequeña y en una cantidad que va a ser continua. Entonces, las acciones de control sanitario y las acciones de atención y provisión de servicios, ambos pilares, se pueden realizar de la mejor manera, porque la cantidad de pacientes o de salvadoreños que están expuestos o que están infectados con el virus puede ser manejable. Bueno, de hecho, digamos, la vigilancia interpretativa que se le dio al término de aquellos que venían del extranjero y aquellos aspectos locales fue bastante, digamos, determinante para poder comprender mejor esto, ¿no? Sí. Y tener estos resultados. Sí. Es decir, cuando se cierra el aeropuerto y todo aquel que entra, pues va a cuarentena, lamentablemente, y después tener ya los casos locales como tal. Sí, esa estrategia quizás es la estrategia más importante, porque de eso depende el crecimiento exponencial. No es lo mismo controlar un crecimiento exponencial de 100, 200, 300 salvadoreños en el territorio infectados con coronavirus, que van a empezar a infectar a 2.5 o 3 salvadoreños por cada uno de ellos, a controlar a 1, 2 o 3 casos que fueron surgiendo en el territorio. Entonces, hoy por hoy tenemos una circulación local, o casos autóctonos, pero la cantidad de casos autóctonos nos ha dado el tiempo, esa cantidad mínima nos ha dado el tiempo para prepararnos, sobre todo desde el inicio de las acciones, desde el 16, pero sobre todo esa aparición de casos autóctonos en pequeña cantidad, de realizar las intervenciones y masificar la fase 2, que es el control de esos casos locales con sus contactos. Yo recuerdo, y me voy a permitir hacerlo así de manera muy sincera, ministro, que realmente esto del COVID-19 es una materia de aprendizaje, ¿no? Recuerdo que cuando recién nos abocamos a tratar este tema acá, estábamos todavía un poquito, digamos, incierto de ver cuál era el comportamiento que todo esto tenía, ¿no? Y creo que ahora hay aspectos más específicos para poder darle facultades interpretativas, por ejemplo, al comportamiento de lo que significa una pandemia como esta, ¿no? Aprendemos todos los días de eso. Sí, ¿no? Definitivamente, es una enfermedad que no existía y ahora conocemos un poco más, y cada día que pasa se va dando más información. Ministro, voy a hacer una pausa para ampliarme con un tema bastante delicado, y digo delicado desde el punto de vista de que hay muchas personas que están en los centros de contención y están demandando precisamente de las autoridades que se defina muy bien el estatus de ellos en esos lugares. ¿Cuánto tiempo, y lo voy a dejar así, cuánto tiempo debe de estar una persona en un centro de contención? A partir de si es asintomático, una persona portadora del COVID-19, si es asintomático o aquella persona que no puede estar. Este es un elemento bien importante, incluso de debate legal, que ha venido teniéndose en la Asamblea Legislativa y a nivel judicial. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Somos Grupo Megavisión, desde luego con ustedes, llevándoles los diferentes ángulos de este tema que nos tiene no solo al mundo, sino que también a nosotros, muy pero muy atentos a ver el curso del comportamiento del COVID-19. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A ver, ministro, decía anteriormente, y la pregunta es precisamente bajo el clamor de muchas personas que están en los centros de contención, que demandan precisamente una actuación mucho más expedita para saber cuánto tiempo es que deben de estar precisamente en estos lugares. Son creo que alrededor de los 2.000 o cuántas personas se tienen en contención.
Hoy por hoy los salvadoreños que están bajo cuarentena y bajo vigilancia son cerca de 4.000. O 4.000, ¿verdad? 4.000 salvadoreños en cerca de 83 centros de contención o centros de cuarentena. Pero lo más importante también es recalcar que ya han sido dados de alta de estos centros de cuarentena cerca de 3.600 personas. Entonces, es constante la cantidad de personas que ingresan y también la cantidad de personas que están siendo dadas de alta. El proceso del alta, el protocolo del alta tiene ciertas características. A ver, que veamos, desde que entra una persona, ¿cuánto tiempo debe de pasar en estos lugares? La cuarentena como tal, como criterio de tiempo, son 30 días. 30 días. Pero el manejo de un paciente para valorar su alta no depende de la definición del tiempo de una cuarentena, sino que depende de las características de la salud del paciente y que se dé el cumplimiento de esto. Si este no ha tenido ningún síntoma a lo largo de esos 30 días, ¿verdad? ¿Por qué no, muchos demandan, por qué no salir entonces de estos lugares? O si se está cumpliendo, o digo esto porque es parte de los debates legales que están ahora en la Asamblea, en la Sala de lo Constitucional, ¿no? Sí, porque si bien es cierto, algunos pacientes no presentan sintomatología, no quiere decir que no hubieran estado expuestos al virus en algún momento en el periodo de tiempo en el que estuvieron. Esto se debe a una parte fundamental, y es el cumplimiento del reglamento interno del centro de cuarentena. Esto es bien importante. Además, yo siempre he comentado que una de las peores combinaciones que tiene esta enfermedad es que su sintomatología es tan leve que su sintomatología puede llegar incluso a ser asintomática, porque las características de los casos y de las molestias que genera la enfermedad son tan mínimas que pueden ser imperceptibles. Entonces, tener un paciente que no tiene síntomas o que casi son imperceptibles genera la confianza de decir yo no tengo nada, pero en algún momento él pudo estar expuesto. Ahora, la facilidad que puede transmitir el virus, esa sí es peligrosa, porque eso nos puede venir y dependiendo del grupo vulnerable al cual se le transmita, puede generar complicaciones muy delicadas. A ver, ¿no hay aspectos discrecionales en esto a la hora de decir ya cumpliste los 30 días, no tenés, pero vas a seguir ahí y por lo cual ahí te vas a mantener? No, en este sentido el criterio o la evaluación cumple varios componentes, y esos varios componentes son el periodo de tiempo relacionado al periodo de incubación y a la aparición de síntomas en base a evidencia científica. 2, la evaluación epidemiológica por parte de un personal de salud capacitado en el... Y 3, el cumplimiento del reglamento. Entonces rígidamente no son 30 días contables. No necesariamente son 30 días. Porque eso de alguna manera está causando mucha preocupación, mucha denuncia, al grado de muchos lo consideran como una violación de derechos humanos, ¿no? Como el único parámetro no es el tiempo, sino que existen otros parámetros, y esto tiene una razón de ser. O sea, el Ministerio de Salud, el Sistema Integrado de Salud, como ente rector, busca la salud de los salvadoreños, tanto de los centros de contención como del resto de la población. Y enfocado en esto, lo que se busca es darle el alta a un paciente cuando ha cumplido un protocolo con un objetivo: garantizarle que no tiene la enfermedad y sobre todo garantizarle la salud del resto de los salvadoreños que van a estar en alguna medida en contacto con esta persona, porque si bien es cierto, van de alta, sabemos que en el país todos estamos en una cuarentena domiciliar para garantizar que esta enfermedad no tenga una evolución tan elevada. Ahora, ¿qué piensa entonces usted de los reclamos y las demandas que existen hoy en día? Yo creo que los salvadoreños hasta cierto punto pueden tener razón en este tema, y es las incomodidades temporales que esto genera. Y expresión de estas incomodidades, porque nadie está acostumbrado a que lo ingresen o que lo pongan en una vigilancia estrecha por 30 días o más y no poder realizar lo que estaba acostumbrado. Eso genera incomodidades, pero estas incomodidades son temporales. Lo que sí puedo decir es que la mayoría, y me atrevería a decir más del 95% de los pacientes que todas las regiones, que todos los directores, que todos los centros de contención en las cuales se han dado alta, todos salen con una expresión de tranquilidad,
una expresión de gratitud y una expresión de conciencia ante el problema. Entonces, al final, el paciente logra entender y los salvadoreños logran entender que lo único que se estaba buscando es su seguridad y la seguridad del resto de la población, de su familia. Entonces, quizás para poder tener claro, una persona cuando ingresa a un centro de contención tiene 30 días, no 15 días, no 5 días, como en algún momento se decía de que ahora iban a ser 5 días o 15 días, lo más que se iban a retener a personas que se capturaron de la calle. No, en ese contexto hablamos de dos cosas diferentes. Uno es el manejo del paciente que ha sido puesto bajo vigilancia por sospecha y otro es el manejo de un paciente que ha sido contacto de un paciente confirmado. Es interesante entonces ver esa clasificación, qué tipo de clasificaciones hay. Y aquel que encuentran en la calle y que no cumplió con la cuarentena y se lo llevan a un centro de contención, ¿cuánto tiempo pasa? Él es un caso sospechoso porque hoy por hoy tenemos 3 posibilidades en el territorio y esas 3 posibilidades son o un paciente es confirmado de coronavirus o un paciente es sospechoso de coronavirus o un paciente puede servir como un vehículo para transportar coronavirus. Sabemos que hoy por hoy el huésped final del coronavirus es el humano y partiendo de esto, cualquier salvadoreño puede ser un vehículo de transporte. Hoy por hoy, las medidas de restricción y de distanciamiento van enfocadas precisamente a eso. ¿Qué quiere decir? Yo puedo en alguna manera ser un vehículo de transmisión, venir a este set y poder dar una infección. Entonces, las medidas son sumamente importantes y el bien de toda la población salvadoreña es la prioridad ante esta enfermedad. Entonces, sanitariamente se deben de tomar acciones que velen por la salud del resto de la población. ¿Por qué hay denuncias de poca información en todo ese proceso de estadía en estos centros de contención, que les hacen las pruebas, salen negativas, cumplen los 30 días y no se les dice nada? ¿Han habido fallas? ¿Se puede reconocer desde ese punto de vista o es que verdaderamente es parte de ese protocolo que usted me menciona? Sí, no, primero han habido fallas. Sí han habido fallas, van a existir fallas, pero se están solucionando y creo yo que ningún país puede tener la capacidad de poder realizar toda la perfección porque es una enfermedad que no estaba conocida y ese es como el manejo que suele tener toda evolución y todo manejo. Nadie es perfecto y creo que pueden ocurrir errores, pero lo más importante es que la población sepa de que existen varios factores por los cuales puede suceder esta variabilidad y esto es en base a puede ser que tenga un resultado el paciente en el cual su resultado es negativo, pero nosotros hacemos una muestra del centro entero. Entonces, este salvadoreño que tiene una prueba negativa probablemente no había cumplido las medidas y el reglamento del centro y tal vez 2 o 3 cuartos al lado, un compañero del centro de cuarentena está positivo. Entonces, su prueba es negativa, pero la de su compañero es positivo. Hoy por hoy se toman medidas para ir separando inmediatamente al identificarse, y no me refiero porque estén en un cuarto juntos las personas, sino que me refiero a que incluso en cuartos separados y en ambientes aislados se ha tomado la decisión de si un paciente resulta positivo, se aísla completamente para garantizar que ese centro de contención siga hoy por hoy sin exposición a un paciente COVID. Hay algunos países que asumen la cuarentena con el tiempo de 14 o 15 días. Sí, pero también existen varios países en los cuales se ha tomado una cuarentena de 14 a 15 días que presentan pacientes con reinfecciones, que realmente no son reinfecciones, son pacientes que han sido dados de alta con la enfermedad y que van a generar nuevos casos en el exterior. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud y varias organizaciones recomendaron que al darle el alta a un paciente bajo protocolo, que ya están establecidos esos protocolos, que no son de 15 días, deben de cumplir una cuarentena domiciliar con el uso de medidas de barrera, con el uso de la mascarilla para dar esa protección. Ok, es lamentable la muerte última que se ha tenido de un ingeniero, un salvadoreño de 60 años, entiendo, ingresó al país procedente de Estados Unidos, ministro.
Sí, el último caso. Sí, el último caso del de la paciente, muerte. sí, un paciente procedente de Estados Unidos. Él ya venía o se contagió acá en el país. Eso es un tema súper complicado. Lo que sí sabemos que hoy por hoy el paciente venía de una zona donde circula activamente el virus. Este paciente inicia sintomatología de manera temprana y se decide trasladar hacia un área de mayor control. El paciente ingresa por una frontera, se capta y se maneja bajo vigilancia estrecha por el protocolo de todas las medidas tomadas, desarrolla sintomatología leve y es trasladado hacia un centro. Ahora, el paciente progresivamente incrementa su sintomatología y por eso es que se tiene que trasladar a otro centro, porque me decían, lo hemos trasladado a múltiples centros. Obedece a la razón que el paciente fue necesitando mayor intervención médica. Se hizo todo lo que estaba al alcance del personal médico y el cual está bien comprometido, pero desgraciadamente no tenemos la potestad en el 100% en el tema de salud. Ok, los centros de contención se les ha señalado que son centros de contagio. ¿Es cierto o no es? Los centros de cuarentena son centros de vigilancia estrecha sanitaria y a eso quiero llegar al punto de que ahí hay posibilidad de enfermedad infectocontagiosa. Entonces, quien va a limitar qué tan expuesto puede estar es el mismo usuario, el mismo salvadoreño, si cumple o no el reglamento. Entonces, esto puede llegar a ser si no se cumple un reglamento, el cual ya está definido y que va enfocado a esto. Sabemos que ahí son centros donde se manejan pacientes que pueden estar con enfermedades infectocontagiosas y partiendo de eso, cualquier centro puede ser un lugar de riesgo. Ok, me voy a la pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando de otros temas que están, desde luego, gravitando alrededor del tema de la emergencia COVID-19. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Le decía al ministro de que cuánto tiempo, de acuerdo a lo que se tiene, podríamos nosotros mantener este estado de cuarentena. Y más aún cuando hay un clamor y una demanda de sectores privados que están en la disposición de asumir un protocolo de sanidad rígido, estricto, en coordinación con ustedes como autoridad para poder ir abriendo la economía. Pero ¿cuánto tiempo cree que a su criterio en materia técnica podríamos estar todavía de tiempo en cuarentenados? Sí, ese dato nos lo da la curva y las características de esta enfermedad y cómo va evolucionando en el territorio. Es bien importante que se continúen, no podría dar un dato certero, puede ser cerca de 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, es un dato incierto, eso depende de la evolución, los resultados son evidentes y creo que cuando algo se está haciendo bien, cuando la evidencia de los resultados van acorde a lo que se está haciendo y están bien, no tenemos por qué cambiar las medidas porque puede ser que el resultado cambie. A ver, otros países han sido irrestrictos en mantener cerrado todo por completo porque sus números se han disparado, pero en El Salvador, bajo esta contención y este resultado positivo, ¿no puede existir una gradualidad para abrir el mercado? Sí, definitivamente todo eso se está estudiando. Nosotros comprendemos lo complicado es que la economía se puede en algún momento abrir, poner en una situación súper complicada, pero la prioridad es la salud, porque si no tenemos salvadoreños con salud, no vamos a tener economía también y se van a echar a perder todas las estrategias que ha costado tanto realizar y que hoy por hoy nos está poniendo en una situación privilegiada ante el resto de los países. Entonces, lo importante es que ese análisis y esa incorporación en la economía sea estratificada y sea planeada, garantizando sobre todo que los resultados que ya se obtuvieron se mantengan. A ver, porque hay un análisis popular, y lo voy a traer acá, que no nos va a matar el COVID-19, nos va a matar el hambre o la necesidad de tener un empleo para llevar alimentación a nuestra casa. Yo creo que los salvadoreños son unidos y creo que cuando alguien tiene necesidad, la gente se ayuda. Entonces, quizás el punto económico es bastante importante, pero literalmente si no tenemos salud no va a haber economía. Entonces
nosotros estamos haciendo una serie de medidas que van enfocadas a tratar de garantizarle ese apoyo financiero, y es por eso que el presidente hizo la entrega del bono de $300 a la población que más lo necesita. Entonces, la mayoría de presiones hoy por hoy no vienen de la gente de escasos recursos, no vienen de la gente que tiene esas limitaciones en el trabajo. Viene de la gente que genera empleo. Viene de la gente que genera empleo y de un montón de salvadoreños que tienen la posibilidad por el momento de continuar y de batallar y de sumarse a todas las estrategias. Sabemos que es incómodo. Todos están pasando una incomodidad. Una situación muy difícil económicamente el día de mañana que no tengamos empleos. Correcto, y eso nos lo pueden decir los salvadoreños que han estado en cuarentena, que son los salvadoreños que más han tenido que dar ese granito, pero el objetivo está enfocado a que se garantice salir de esta enfermedad con las menores complicaciones posibles, y luego retomamos como salvadoreños juntos el tema económico. Bueno, ministro, el Hospital Saldaña se ha vuelto emblemático porque ha sido uno de los principales y primeros en acoger a pacientes con COVID-19. Hay demandas, hay denuncias de los trabajadores en cuanto a tener los implementos pertinentes para poder seguir tratando a pacientes con COVID-19. Además, muchos han creído que es un centro que no reúne las condiciones pertinentes para poder, de alguna manera, tener esos controles de bioseguridad para la hora. Es más, muchos creen que es un lugar donde se han habido casos de contaminación de personal de salud, ¿no? Sí, la inversión en equipo, la inversión en todas las estrategias para apoyar a nuestros centros que están brindando atención ha sido elevadas en los diferentes sectores. Se ha hecho una inversión de más de $10 millones en insumos, se está haciendo inversiones millonarias también en el tema de adecuación y de infraestructuras, y todo el enfoque va a apoyar estos centros de contención, no solo como Ministerio de Salud, sino que como los diferentes sistemas, los diferentes participantes del sistema integrado de salud. ¿A qué quiero llegar? Es importante tener presente que un hospital no tenga el 100% de la apariencia innovadora, de ser un hospital nuevo, no quiere decir que no tenga una calidad de servicio. O de bioseguridad. O que tenga los controles de bioseguridad o el personal capacitado. No es un hospital, digamos, susceptible para poder ser producto de un contagio ahí. No, es un hospital que reúne áreas en las cuales el control es estricto, porque estaba ese hospital designado para manejar enfermedades infectocontagiosas. Una cosa es que el hospital estéticamente, debido a muchas situaciones, debido al abandono, que a lo mejor no se le dio el la sistema infraestructura precario que en algún momento se ha tenido por múltiples razones que no vamos a tocar porque no es el enfoque. Tiene esas características tal vez de estéticas un poquito, digamos, fuera de lo que debería de ser, y se está trabajando en eso. Ahora, el personal realiza su función, el personal está capacitado, el personal está dispuesto a enfrentar y a salvaguardar la vida de los salvadoreños, y el apoyo se está haciendo llegar. Tenemos el insumo necesario en el país para que todos los trabajadores de primera línea estén con sus equipos de protección. Tenemos el insumo necesario para que todos los pacientes que están combatiendo esta enfermedad tengan lo necesario, y si en algún momento es necesario hacer otras intervenciones, otras compras, el gobierno tiene claro algo. Lo más importante es la salud de los salvadoreños y se va a hacer la inversión económica que se deba de realizar. El Hospital Saldaña, al igual que los 30 hospitales, están en este momento bajo un proceso de adecuación, de remodelación, de inversión en infraestructura que va a ascender los $8 millones. Entonces, estas intervenciones en paralelo van a garantizar que el sistema salga fortalecido. Para mí, el hecho de la pandemia de coronavirus es una situación mundial. No quisiéramos estar en El Salvador con este problema, pero es una situación que yo creo de un mal podemos sacar un resultado positivo. ¿Y cuál va a ser el resultado positivo que nosotros como Sistema Integrado de Salud buscamos? Uno, salvaguardar la vida de todos los salvadoreños y tener las menores complicaciones en la población. Y dos, tener un sistema de salud fortalecido, el cual por múltiples años ha sido abandonado. Por múltiples razones no se le ha invertido lo necesario, y esta es nuestra oportunidad para que eso cambie. ¿Por qué algunos trabajadores de salud se están lamentando de no tener los suficientes implementos necesarios para poder no ser contagiados?
tenemos 2 o 3 causas probables a esto y estamos investigando y estamos realizando las acciones necesarias para corregir. Y en esto quiero empezar. Podemos tener en algún momento un problema de logística a nivel grande, a nivel de distribución de estos equipos y estamos enfocados. 2, tenemos situaciones en las cuales ciertas y algunas jefaturas, porque no son todas, la mayoría están comprometidos, puedan estar acostumbrados a guardar y a guardar. ¿Por qué? Porque en antecedentes lo que sucede es que luego se quedan sin el equipo. Y 3, que el paciente, que el personal no ocupe adecuadamente en base a los niveles de bioprotección el equipo. Ministro, el fiscal general de la República los ha citado, entiendo, ¿sí? Sí, el fiscal nos ha citado al ministro de Defensa y a usted. Al ministro de Defensa y a mí para dar una explicación de cuál es el origen del cordón sanitario. Yo creo que el cordón sanitario ya tiene claro respaldo y sobre todo evidencia del por qué se realizan este tipo de acciones sanitarias y pues nuestra función es exponer eso, dar nuestra opinión en base a qué ley y en base específicamente al Código de Salud del por qué se deben de implementar todas estas medidas y el objetivo siempre va a ser salvaguardar la vida de los salvadoreños. Yo creo que hoy es momento de que todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales y todos los poderes del Estado estén en función de sumarse a combatir la pandemia y no de buscar una manera de retrasar el trabajo o de poner situaciones que van en contra de la evolución de esta enfermedad. En base a esa indagación que la Fiscalía quiere hacer, ¿usted considera que todo lo que se está haciendo apegado a precisamente los códigos de salud que lo establecen el parámetro de la emergencia? Sí, yo considero que las acciones que se están tomando son acciones apegadas al reglamento, apegadas a un código de salud, apegadas al reglamento en base al control sanitario, pero sobre todo el mayor ejemplo de que las cosas se están realizando bien es cómo está evolucionando esta enfermedad en nuestro territorio. No vamos a ser un país que no tiene casos o que vamos a cortar a cero la aparición de casos, pero somos un país que está saliendo adelante y que tiene mucho mejores datos que el resto de los países. Le agradezco muchísimo, ministro, como siempre. Gracias por darnos ese tiempo. Sé que es muy preciado, muy ocupado, pero es importante también a la ciudadanía mantenerlos informados. Muchísimas gracias. Gracias y que la población salvadoreña sigamos combatiendo esta enfermedad con las medidas que ya hemos hablado. Quedarnos en casa es sumamente importante. Y lo felicito nuevamente, le reitero mis felicitaciones por su arduo trabajo en función y beneficio de mantener controlada esta situación. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.